El dolor en las costillas me dificultaba la respiración. Al sentarme a la mesa de Navidad, mi hija Emily me lanzó una mirada de advertencia y luego sonrió a los invitados. Brandon, mi yerno, levantó su copa de vino y anunció en voz alta, un brindis por Marcus, que sigue duro como una roca, incluso después de esa horrible caída por las escaleras de la cabaña. Su sonrisa era pura dentadura, sin calidez. Supongo que el viejo aprendió la lección sobre andar por ahí en la oscuridad, ¿eh? Le devolví la sonrisa, manteniendo una expresión neutra, a pesar del agudo dolor que me recorría el pecho con cada respiración. Que pensara que solo era un viejo torpe. Que creyera que su plan había funcionado porque lo que Brandon no sabía era que no me había caído por esas escaleras y que tenía pruebas. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio, 3 semanas antes, cuando empezó toda esta pesadilla. Me llamo Marcus Thornton. Tengo 64 años y pasé 36 en la Real Policía Montada de Canadá, los últimos 15 como detective en la Unidad de Delitos Graves. Había visto mi cuota de oscuridad, de esas que te hacen cuestionar la naturaleza humana, asesinatos, fraudes, violencia doméstica. Los había investigado todos. Pensaba que la jubilación significaría paz, mañanas tranquilas en el jardín de mi difunta esposa Margaret, tal vez pescar un poco en el lago. Margaret falleció hace 2 años. Cáncer. Luchó con todas sus fuerzas, pero al final se la llevó. Después de eso, mi hija Emily se convirtió en todo para mí. Era nuestra única hija, enfermera en el Hospital Street Boniface de Winnipeg. Inteligente, cariñosa, con la mirada bondadosa de su madre. Cuando se casó con Brandon hace 5 años, tenía mis reservas. El tipo era promotor inmobiliario, siempre hablando de su próximo gran negocio, siempre gastando dinero que aún no tenía. Pero Emily lo quería y me guardé mis preocupaciones para mí. Eso es lo que hacen los padres, ¿no? Era principios de diciembre cuando Emily llamó. Estaba en mi taller detrás de la casa construyendo una estantería para mi habitación de invitados. Mi teléfono vibró y su rostro apareció en la pantalla, radiante y sonriente. Papá, ¿cómo estás? Bien, cariño. Estoy trabajando en un proyecto. ¿Qué tal? Bueno, Brandon y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que no has estado en la cabaña desde que falleció mamá. Pensamos que quizás estaría bien ir allí un fin de semana, solos los 3, escapar de la ciudad, pasar tiempo de calidad juntos. ¿Qué te parece? La cabaña que Margaret y yo construimos hace 20 años en el lago Winnipeg, a 1 hora y media al norte de la ciudad. Era nuestro santuario, nuestro escape. No había vuelto desde que ella murió. Demasiados recuerdos. No sé, M. Es invierno. Los caminos pueden estar en mal estado y la cabaña no está precisamente preparada para estancias con frío. Brandon ya lo ha pensado. Ha encendido la calefacción a distancia y ha estado revisando el lugar. Todo está listo. Además, te vendría bien, papá. Llevas demasiado tiempo encerrado en esa casa. Por favor. Había algo en su voz. No era desesperación, pero casi. Me pregunté si ella y Brandon tendrían problemas. Quizás quería un punto medio para hablar. De acuerdo, acepté. ¿En qué estabas pensando? El fin de semana que viene, podríamos ir en coche el viernes por la tarde y quedarnos hasta el domingo. Prepararé el famoso estofado de ternera de mamá. Eso lo sentaba todo. El estofado de ternera de Margaret había sido mi favorito. Vale, cariño. Cuenta conmigo. Perfecto. Brandon te recogerá el viernes a las 2. Te quiero, papá. Yo también. Colgué, pero algo me inquietaba. Quizás eran 36 años de instinto policial. O quizás era solo el dolor lo que me estaba volviendo paranoica, pero que Brandon se ofreciera a encender la calefacción y a echar un vistazo a la cabaña me pareció extrañamente generoso. Nunca antes había mostrado mucho interés en el lugar, siempre quejándose de que estaba demasiado lejos de la ciudad, demasiado rústico, demasiado aburrido. Dejé de pensarlo.
Quizás intentaba ser mejor yerno. Quizás se esforzaba por Emily. El viernes llegó frío y gris. El típico clima de diciembre en Manitoba. Preparé una pequeña bolsa con ropa de abrigo, mi medicación para la hipertensión que me había subido desde la muerte de Margaret y un libro que tenía pensado leer. A las 2 en punto, la Ford F-150 negra de Brandon llegó a mi entrada. Estaba solo. ¿Dónde está Emily?, pregunté mientras me sentaba en el asiento del copiloto. Cambio de planes, dijo Brandon, volviendo a la calle. La llamaron para un turno de emergencia en el hospital. Hubo un choque múltiple en la autopista perimetral. Vendrá mañana por la mañana cuando termine su turno. ¿La esperamos entonces? No, insistió en que siguiéramos adelante. Dijo que no quería arruinar el fin de semana. Ya sabes cómo es, siempre priorizando el trabajo. Había un tono cortante en su voz al decir eso. Condujimos en silencio un rato. Brandon parecía tenso, mirando los retrovisores con frecuencia, con la mandíbula apretada. Intenté entablar conversación. ¿Cómo va el negocio inmobiliario? Muy ocupado. Siempre ocupado. Tengo algunas promociones en marcha. Eso está bien. Más silencio entonces. De hecho, Marcus, quería hablarte de algo. Aquí viene. Pensé que necesita dinero. Estoy expandiendo el negocio, buscando propiedades comerciales. Una gran inversión, pero la rentabilidad podría ser sustancial. Me preguntaba si te interesaría asociarnos. Ya sabes, usar parte de tus fondos de jubilación. Es seguro. Ahí estaba. Mientras mantenía la voz neutra, pregunté, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, para conseguir una participación decente, probablemente unos 200.000, pero como dije, la rentabilidad sería excelente. Entre un 30 y un 40% anual. Ya había oído esa charla de estafadores y estafadores. Ninguna inversión legítima garantiza ese tipo de rentabilidad. Déjame pensarlo, dije. A Brandon se le pusieron los nudillos blancos al tocar el volante. Claro, tómate tu tiempo, pero necesito saberlo pronto. La oportunidad no durará para siempre. Salimos de la autopista y tomamos el camino de grava que conducía a la cabaña. Los árboles, cargados de nieve, nos rodeaban. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y grises. Brandon condujo rápido, demasiado rápido para las condiciones, y la camioneta patinó en las placas de hielo. Tranquilo, dije. No hay prisa. No aminoró la marcha. Llegamos a la cabaña cuando ya había anochecido por completo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más aislada. El vecino más cercano estaba a 3 kilómetros. Tampoco había señal de celular por allí. Habíamos instalado un teléfono fijo hacía años para emergencias, pero no había comprobado si seguía funcionando. Brandon cogió su bolso del asiento trasero y el mío. Voy a meter esto dentro. Adelante, enciende el fuego. La cabaña estaba fría. A pesar de que Brandon decía que tenía la calefacción encendida, mi aliento salía en nubes. Encontré el termostato, lo subí y me acerqué a la chimenea. El contenedor de leña estaba vacío. Brandon, tenemos que sacar leña del cobertizo. Lo haré en un minuto. Déjame deshacer la maleta. Desapareció en uno de los dormitorios, cerrando la puerta tras él. Lo oí hablar, probablemente por teléfono mientras aún tenía señal de la carretera. El tono era urgente, en voz baja. Me puse el abrigo y salí a buscar la leña yo mismo. El cobertizo estaba en la parte trasera de la cabaña, accesible por unas escaleras de madera que bajaban desde la terraza. Las escaleras eran viejas, desgastadas por años de duros inviernos en Manitoba. Margaret siempre había dicho que teníamos que reemplazarlas. Agarré la madera, cargué los brazos y volví a subir. Fue entonces cuando lo noté.
El segundo escalón desde arriba estaba aserrado a medias, el corte oculto por una fina capa de nieve. Si alguien lo apoyara, se rompería y caería al suelo helado 2 metros más abajo. Se me heló la sangre, y no tenía nada que ver con la temperatura. Examiné el corte con más atención, quitando la nieve. El serrín fresco se me había pegado a los guantes. Esto se había hecho hacía poco. En las últimas horas, pasé con cuidado por encima de la escalera dañada y volví adentro. Brandon estaba en la cocina sacando la compra de una nevera portátil. Encontré el problema con las escaleras, dije, observándolo atentamente. El segundo escalón está podrido. Casi lo atravieso. Tendremos que tener cuidado. Su expresión no cambió. Ah, sí. Es peligroso. Menos mal que te diste cuenta. Le echaré un vistazo mañana a la luz del día. A ver si podemos arreglarlo. Era bueno. Había interrogado a cientos de sospechosos a lo largo de mi carrera, y la cara de póker de Brandon era mejor que la de la mayoría. Pero había una señal, un pequeño tic en el rabillo del ojo izquierdo. Estaba mintiendo. Sí, dije lentamente. Menos mal. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en la habitación que compartía con Margaret, mirando al techo, con la mente a mil, la mirada perdida, las mentiras de Brandon sobre que la presión para invertir dinero se debía a la presión. Emily, convenientemente, me llamó. Se estaba formando un patrón, y no me gustaba hacia dónde apuntaba. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Brandon ya levantado. Café hecho. Parecía alegre, casi frenético. Buenos días, Marcus. ¿Dormiste bien? Bastante bien. ¿Cuándo se supone que llega Emily? Me envió un mensaje. Su turno se alargó. No llegará hasta la tarde. Pensé que quizás tú y yo podríamos pescar un poco. El hielo del lago debería ser lo suficientemente grueso. Pescando en el hielo del lago Winnipeg en diciembre con un hombre que empezaba a sospechar que me quería muerto. Quizás más tarde, dije. Me han estado molestando las caderas. Creo que me relajaré aquí, leyendo mi libro. La sonrisa de Brandon se tensó. Vamos, Marcus. No seas aburrido. Margaret no querría que estuvieras sentado como un viejo. La mención del nombre de mi esposa en ese contexto me hizo apretar la mandíbula, pero mantuve la voz serena. Dije, quizás más tarde. Después del desayuno, Brandon anunció que iría al pueblo a por provisiones. Nos faltan algunas cosas. Solo tardaré 1 hora más o menos. Estarás bien aquí solo. Llevo 64 años cuidándome solo, Brandon. Creo que me las arreglaré. En cuanto su camioneta desapareció por la carretera, fui a trabajar. Primero, revisé el teléfono fijo. Muerto. El cable estaba cortado, escondido detrás del escritorio. Otro accidente. Después, revisé el bolso de Brandon en el dormitorio. Enterrada bajo su ropa, encontré una carpeta. Dentro había documentos. Papeles de la hipoteca de un local comercial en Winnipeg con fecha de hace 3 meses. Monto de $1,20 millones. Detrás, recibos de adelantos de efectivo del casino, docenas de ellos por un total de casi $300,000. Cartas de agencias de cobro, un aviso de ejecución hipotecaria. Brandon no solo tenía problemas financieros. Se estaba ahogando. Al final de la carpeta, encontré algo que me revolvió el estómago. Documentos de seguro de vida. Míos. Una póliza que Margaret y yo habíamos contratado hacía 20 años por $500,000. La beneficiaria había sido Margaret, pero tras su muerte, la cambié por Emily, o eso creía. Según estos documentos, el beneficiario se había cambiado hacía 6 meses a Brandon. Me temblaban las manos mientras dejaba todo exactamente como lo había encontrado. Necesitaba más pruebas, algo concreto, y tenía que ser inteligente.
Brandon estaba desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. Salí y volví a examinar las escaleras a la luz del día. Con el teléfono, tomé fotos del corte, del serrín, de todo. Luego revisé el perímetro de la propiedad. La puerta del cobertizo tenía primarks frescos. Brandon había entrado para coger la sierra. No estaba planeando un accidente. Estaba planeando un asesinato. Cuando Brandon regresó, yo estaba sentada junto al fuego, con un libro en el regazo, con la apariencia de que no me importaba nada. Oye, Marcus, ya tenemos todo lo que necesitábamos. ¿Qué tal esa pesca? De hecho, estaba pensando en tu oportunidad de inversión. Cuéntame más sobre ello. Su rostro se iluminó. Durante la siguiente hora, me presentó su proyecto de desarrollo, mostrándome folletos brillantes en su teléfono, hablando de las ganancias proyectadas y las condiciones del mercado. Todo era una tontería. Por supuesto, había visto los avisos de ejecución hipotecaria. No había ningún proyecto de desarrollo. Solo necesitaba dinero para pagar sus deudas de juego. Entonces, ¿qué opinas?, preguntó finalmente. Creo que necesito ver la propiedad, reunirme con tus socios, revisar las finanzas. ¿Entiendes, Brandon? Soy un hombre precavido. Su expresión se endureció. No hay tiempo para todo eso. Te dije que esta oportunidad no duraría. Entonces supongo que no está destinada a ser. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Brandon se levantó lentamente, apretando los puños a los costados. Nunca te gusté, ¿verdad, Marcus? Nunca creíste que fuera lo suficientemente bueno para Emily. No se trata de... Cállate, viejo. Ahora estoy hablando yo. Se acercó. Su voz se volvió peligrosa. ¿Sabes cuál es tu problema? Te crees tan inteligente, tan superior con tus historias de policías y tu vida perfecta. Pero solo eres un has-been fracasado que ni siquiera pudo salvar a su esposa del cáncer. El golpe fue tan duro como debía ser, pero mantuve la cara impasible. Creo que deberías irte, Brandon. ¿Irte? Estamos en medio de la nada. Es mi camioneta. Emily no estará aquí en horas. Sonrió. Y fue la cosa más fría que jamás había visto. Además, no hemos terminado nuestra conversación sobre la inversión. Mira, realmente necesito ese dinero. Y de una forma u otra, lo voy a conseguir. Se acercó a mí, y me quedé de pie, colocándome entre él y la chimenea. 36 años de entrenamiento hicieron efecto. Puede que tuviera 64, pero me había mantenido en forma y sabía cómo manejarme. Esta es tu última oportunidad, Brandon. Vete ahora y podemos hablar de esto con calma mañana cuando Emily esté aquí. Emily no va a venir, dijo. Le dije que no. Le dije que necesitábamos tiempo para conectar, su padre y yo. Ella cree que estamos teniendo un buen fin de semana padre-hijo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Matarme? ¿Hacer que parezca un accidente? De hecho, se rió. ¿Matarte? Jesús, Marcus, realmente has estado viendo demasiadas series policíacas. No voy a matarte. Vas a tener un desafortunado accidente. Ya te diste cuenta de las escaleras. O tal vez una caída en el hielo. Demonios, tal vez tu corazón simplemente falla por el estrés de estar tan lejos de tu medicación. Mi medicación está en mi bolso. ¿Lo es? Sacó un frasco de pastillas de su bolsillo. Mi medicación para la presión arterial. Uy. Se debe haber caído. Estas viejas cabañas son peligrosas, Marcus. Muchas cosas pueden salir mal. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Lo esquivé aprovechando su impulso y se estrelló contra la mesa de centro. Pero era más joven, más fuerte y estaba impulsado por la desesperación. Se recuperó rápidamente y volvió a atacarme. Esta vez, su puño impactó en mis costillas y oí un crujido.
El dolor era cegador. Caí y él estaba sobre mí, con sus manos alrededor de mi garganta. Puntos negros danzaban en mi visión. Esto era todo. Así fue como terminó. Asesinado por mi propio yerno en la cabaña que había construido con mi esposa. Pero entonces, a través de la niebla de la falta de oxígeno, recordé algo. El arma de Margaret. Había guardado un revólver del 38 en la cabaña, insistió en tenerlo para protegerse. Estaba en el cajón de la mesita de noche del dormitorio. Arqueé las caderas, desequilibrando a Brandon, y le di un fuerte rodillazo en la ingle. Aulló y me soltó. Rodé, jadeando, y me tambaleé hacia el dormitorio. Estaba justo detrás de mí. Abrí de golpe el cajón de la mesita de noche. El arma estaba allí, cargada, justo donde Margaret la había dejado. Me di la vuelta justo cuando Brandon llegó a mí, y se quedó paralizado, mirando fijamente el cañón. Atrás, jadeé, con la garganta irritada. Levantó las manos, pero su mirada era calculadora. No me dispararás, Marcus. Eres un policía de pacotilla. Además, ¿cómo se lo explicarías a Emily? Defensa propia. Y te sorprendería lo que haría para sobrevivir. Hice un gesto hacia la sala principal. Muévete despacio, obedeció, caminando hacia atrás. Lo seguí, apuntándolo con el arma. Me dolían las costillas con cada respiración, pero la adrenalina me mantenía erguido. Siéntate en esa silla. Con las manos en los reposabrazos donde pueda verlas. Mientras le apuntaba con el arma, usé cinta aislante del cajón de trastos para asegurarle las muñecas a los brazos y los tobillos a las patas. No estaba perfecto, pero lo aguantaría un rato. No puedes retenerme aquí, dijo. Emily vendrá a buscarte. No hay teléfono fijo, ¿recuerdas? Y sin cobertura. Emily no se preocupará hasta mañana como muy pronto. Para entonces, la policía montada de Canadá estará aquí. Su rostro palideció. ¿Qué hiciste antes de volver del pueblo? Caminé hasta la carretera, conseguí la señal justa para enviarle unos mensajes a Emily, a mi antiguo compañero del destacamento, les dije a ambos que estaba preocupado por unas cosas que había encontrado, que necesitaba ayuda. Mi compañero probablemente ya esté de camino. Era un farol. No había llegado a la carretera. Pero Brandon no lo sabía. No puedes probar nada, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos de la mirada de Sierra. De hecho, puedo. Además, los documentos en tu bolso sobre mi póliza de seguro de vida, la firma falsificada, el cambio de beneficiario. Eso es fraude, Brandon. Y combinado con la agresión que acabo de sufrir, los cargos de intento de asesinato se mantendrán. Su rostro se arrugó. No quería que llegara tan lejos. Las deudas seguían creciendo, y pensé que si pudiera acceder a algo de capital, podría darle la vuelta a todo. Quiero a Emily Marcus. De verdad. Pero me metí demasiado. Así que decidiste matarme. Necesitaba el dinero del seguro. Después de que te fueras, iba a cuidar de Emily. Lo juro. El seguro de vida más tu casa, tus ahorros. Habría sido suficiente para cubrirlo todo y aún le habría sobrado a Emily. Habrías arruinado a mi hija tratando de salvarte. No dijo nada porque ambos sabíamos que era verdad. Me senté pesadamente en una silla frente a él, con la pistola aún en la mano, pero apoyada en mi regazo. Me dolían las costillas. ¿Sabes qué es lo triste, Brandon? Si hubieras sido sincero, si hubieras venido a decirme que estabas en problemas, podría haberte ayudado. No con las deudas de juego, sino con ponerte en tratamiento, ayudándote a encontrar una salida. Eso es lo que hace la familia. No somos familia, espetó. Te asegurabas de que lo supiera todos los días. Quizás había algo de verdad en eso. Quizás no había sido tan acogedor como debería haber sido, pero eso no justificaba el intento de asesinato.
Nos sentamos en silencio mientras el sol se ponía y la temperatura bajaba. No me atreví a ir a buscar leña, no con Brandon acorralado, pero con la posibilidad de liberarse. Así que esperamos en el frío creciente. Alrededor de las 9 de la noche, los faros destellaron en las ventanas. Un vehículo se detuvo afuera. Mi corazón se aceleró. ¿Había funcionado mi engaño? ¿Había sido la RCMP? La puerta se abrió y Emily entró. Observó la escena de inmediato. Yo, magullada y sangrando, con una pistola en la mano. Brandon atado a una silla con cinta adhesiva. Su rostro palideció. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No lo que yo hice, cariño. Lo que él hizo. Le expliqué todo rápidamente. La mirada penetrante, los documentos del seguro falsificados, el ataque. Con cada revelación, veía cómo el rostro de mi hija pasaba de la confusión al horror y al dolor. Cuando terminé, se giró hacia Brandon. ¿Es verdad? No podía mirarla a los ojos. ¿Puedo explicarlo? ¿Es verdad? Estaba desesperada. Cometí errores. Pero lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Intentaste matar a mi padre. Se le quebró la voz. ¿Cómo es eso para nosotros? Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No hay señal aquí. Se lo recordé. Los teléfonos fijos también están cortados. Tenemos que conducir hasta donde haya señal. Emily miró a Brandon una vez más, y vi su angustia en tiempo real. Luego se endureció, convirtiéndose en alguien que no reconocí del todo. Vámonos, papá. Nos llevaremos mi auto. Puede quedarse aquí y pensar en lo que ha hecho. No podemos dejarlo solo. Mírame. Dejamos a Brandon atado a la silla con cinta adhesiva, condujimos 20 minutos hasta que tuvimos señal celular y llamamos a la RCMP. El agente James Raime, mi antiguo compañero, nos recibió en el destacamento. Di mi declaración, le mostré las pruebas en mi teléfono, le dije dónde encontrar los documentos del seguro en el bolso de Brandon. Arrestaron a Brandon en la cabaña 3 horas después. Los cargos: intento de asesinato, fraude, falsificación, agresión y lesiones. Las pruebas eran abrumadoras. Lo que me lleva de vuelta a la cena de Navidad. 3 semanas después de ese fin de semana de pesadilla, las costillas rotas que Brandon me causó aún estaban sanando, lo que me dificultaba respirar y mantenerme erguido durante largos periodos. Pero yo insistí en ser el anfitrión.